teléfono, el micrófono. Continuamos con otras informaciones aquí en Revista 110. Vimos temprano una información acerca de las estampidas de personas desde Afganistán, los aeropuertos abarrotados, la cantidad de gente huyendo de los talibanes precisamente. Los españoles en Afganistán y el personal de la embajada esperan ya en el aeropuerto de Kabul. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado que los españoles, el personal de la embajada y los afganos que han colaborado con el ejército y la cooperación española en Kabul ya han sido trasladados al aeropuerto de la capital afgana, de donde se espera que puedan ser evacuados lo antes posible. En ese grupo se encuentran agentes del Grupo de Operaciones Especiales que dan seguridad a la embajada de España en la capital afgana, una ciudad ya completamente tomada por los talibanes tras una ofensiva relámpago. El aeropuerto es un lugar seguro para nuestros compatriotas, ha subrayado el titular de Interior en España. El ministro de Asuntos Exteriores ha acelerado los planes para evacuación de residentes españoles, personal de la embajada y los afganos que han colaborado con el ejército y la cooperación española en Kabul. Está todo el mundo tratando de salir de ahí precisamente. Se calcula que solamente personal español será entre 500 y 600 personas lo que serán sacados de allá. Bien. Nos reportan, Carlos, vamos a hacer una pausa con las noticias. Nos reportan que, como estaba previsto, en Santo Domingo no hay mucho tema en el Distrito Nacional, mucho tema de brisa, pero que ya se prevé, ya se ve que las calles están muy llenas de agua. Comenzó a llover tempranito anoche, a 11 de la noche estaba lloviendo y se puede ver, se puede apreciar. O sea que hay que tener mucho cuidado con cuál va a ser el comportamiento del día de hoy. Aunque el día era no laborable, pero hay gente que se está trasladando a su trabajo, como se habló de que la tormenta bajó de intensidad, y hay tipos de trabajo que vamos a ver durante el comportamiento del día, que son las farmacias, los supermercados, algunos negocios de comida, medios de comunicación, gente que tienen que ver y que se trasladan de cualquier forma, aunque sea un día de fiesta. Me imagino que se irán abriendo durante el día en la medida que la gente pueda ir llegando. Ya se ve mucha gente tratando de trasladarse a su lugar de trabajo. No tenemos información a los que nos escriben sobre, vamos a averiguar en un momentico, le prometemos la información, sobre el comportamiento del metro y del teleférico. Si están trabajando de forma normal, habían especulaciones de que se iban a suspender por unas horas estos servicios. Vamos a ver cuál es la situación con esto. Bien, mientras tanto, vamos a decirles que según las informaciones que tenemos más recientes, el secretario general del PLD, Charlie Mariotti, califica de rendición de cuentos, novelas cortas y hasta humor negro la comparecencia de funcionarios del gobierno en medios de comunicación. Asimismo, describió al gobierno del presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno como una gestión ineficiente y mentirosa caracterizada por improvisación e ineficiencia. Es penoso, lastimero lo que estamos viendo en estas rendiciones de cuentas. Más bien son cuentos, quizás novelas cortas, dice Charlie Mariotti. Aquí tenemos también que la policía de Nicaragua informó haber detenido al gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holman Chamorro, quien está siendo investigado por presuntos delitos de defraudación aduanera, también lavado de dinero, bienes y activos, cuyo medio dejó de circular en la víspera. Las autoridades policiales informan sobre Holman 9 horas después de que lo trasladaran en su propio automóvil, según la versión del periódico La Prensa, para firmar unos documentos en la sede de la Dirección de Auxilio Judicial en las afueras de Managua. Bien, también queremos ver esta información que dice ¿qué era la OISOE y por qué razón fue eliminada?
Tenemos también que la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, era un organismo técnico administrativo adscrito al Poder Ejecutivo encargado de ejecutar las obras de infraestructura en materia de contrataciones del Estado. Así fue descrita la oficina en el momento de su creación y pese a eso la misma fue cuna de un sinnúmero de escándalos relacionados con corrupción. Estamos tratando... Okay. Tenemos que un caso en el que se vio envuelta la institución y que hizo mucho ruido fue la supuesta sobrevaloración de la construcción de la carretera San Juan-Vallejuelo por 50 millones de pesos en la gestión del senador Félix Bautista. Bien, tenemos que en otros casos más notorios pusieron el ojo sobre la institución fue el suicidio del arquitecto David García, quien se quitó la institución la vida en un baño de la OISOE con una nota que dejó en evidencia la corrupción interna en la dependencia. Aquí tenemos la información del metro, horario especial del metro por día de la restauración, por el día de hoy. Pero no menciona la tormenta, ¿verdad? No, dice horario especial 6 de la mañana a 10 de la noche, teleférico 8 de la mañana a 10 de la noche. Aquí lo tenemos. No tenemos ningún tipo de actualización con respecto a la situación del metro. Déjeme ver también, pero vamos a ver a la misma cuenta de Twitter del Metro de Santo Domingo. Estábamos leyendo la cuenta de la OPRED. Bueno, no tienen información disponible con respecto a este asunto. Pero, por lo que está previsto es que el metro preste servicios en el día de hoy, en horas de la mañana. Bien. Bueno, señores, también tenemos otras noticias que ofrecerles para que ustedes vean. El domingo se reportaron 216 nuevos contagios de COVID-19 y 4 fallecimientos por esa causa, aclarándose que no ocurrieron en las últimas 24 horas. El boletín 514 de la Dirección de Epidemiología reflejó 107 casos menos que el sábado cuando fueron reportados 323. Casos activos hasta el día de ayer, 5.953, 336.243 personas recuperadas de la enfermedad. En las últimas 24 horas se procesaron 6.166 pruebas. En el Distrito Nacional se reportaron 30 nuevos contagios. En la provincia de Santo Domingo 19, Santiago 23, San Cristóbal 11, San Pedro de Macorís 3, La Vega 19, La Romana 9 y La Altagracia 6. El total de muertos por COVID es de 3.980. 25.48% de estos era hipertenso, 15.9% diabético. Entre infectados, 1.409 trabajadores de salud, 1.195 embarazadas y 38.050 menores de 20 años. Así van las cosas, dígame. Vamos a dar una información y ojalá que esta información llegue a la Presidencia de la República, al Ministerio de la Presidencia, y es que conversando con Santiago Moquete, que conoce bien el tema de las tierras en República Dominicana, y lo digo porque él me autorizó a que dé el nombre, y esto es tratando de hacer un aporte. Yo creo que aquí hay dos cosas que se pueden decir hoy en el programa, como aporte a qué, al anuncio que realizara la presidencia, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, con relación a la adquisición de los terrenos del Palacio Nacional. Lo primero es que este programa le manda a decir, le dice, que busquen el proceso que se realizó en toda la 30 de marzo, colindante al Palacio Nacional, desde la México hasta abajo, de ahí donde está el cuerpo de ayudante, la torre. Toda esa franja se realizó y se terminó una negociación o se avanzó bastante en el gobierno pasado, ¿verdad? Alguna gente se le demostró que esa tierra no era de ellos, otra tierra. Eso es lo que nos acordamos. Y por otro lado, Santiago Moquete
nos dice lo siguiente, que las tierras del Palacio Nacional, en las tierras se construye el Palacio Nacional más o menos en el 1937, que lo construye Trujillo, pero que más o menos en el año 1927, Pedro Lluveres le dona al presidente Horacio Vázquez los terrenos, y a la República Dominicana, los terrenos del Palacio Nacional. Y que si el gobierno dominicano busca en el Archivo General de la Nación el documento de donación que 2 o 3 años antes de que Trujillo tomara el poder en el 30, recibió la República Dominicana cuando era Horacio Vázquez presidente de parte de Pedro Lluveres o su familia. Quiere decir que si ese documento aparece, toda operación de lo que tiene que ver, creo que con la parcela 58, si no me equivoco, es propiedad del gobierno dominicano. Nadie había que comprarle, nadie había que pagarle, nadie había que solamente hacer un trabajo de saneamiento de esto. Si es así, ¿verdad? Ahí está una imagen. Hay que ver, porque ustedes saben que hay medias parcelas. Estamos hablando de una información que yo creo que no cuesta nada. No cuesta nada contener, porque hay varias. La verdad que bonito nuestro Palacio Nacional. Sí. O sea, la colina de la Coronela, que estábamos hablando, doctor, ayer. Sí. La Coronela, la viuda del brigadier Juan Sánchez Ramírez, era la propietaria. Quiero ampliar lo que conversó Michelle con Chago Moquete. Hay lo siguiente. Lo primero es que no hubo lo que se llama continuidad de Estado entre Peralta y Paliza, que Peralta era el ministro de la presidencia y Paliza es el ministro de la presidencia, pero no hubo comunicación. ¿Qué pasó? Los vecinos de la 30 de marzo, específicamente el último que queda, que es el que vende cajas fuertes y repara cajas fuertes, tenía un litigio con el gobierno pasado, porque el gobierno los desalojó o los amenazó con desalojarlo, pero le iba a dar una indemnización el viceministro que tenía Peralta, y ellos querían más. Inquilinos querían suficiente dinero para comprar una propiedad. Ese era el problema. En ese litoral, que es en el lugar donde murió Fernández Domínguez, sí, ahí fue que murió, desde donde estaban los Garridos, en el edificio de la esquina, luego donde está Planificación y Familia, que siempre fue del Estado, donde vivía el doctor Marcelino Vélez, que colindaba con el DNI, toda esa franja siempre fue del Estado desde el 27, en que los Lluveres le donaron a Horacio Vázquez una porción de terreno mucho mayor que la parcela del Palacio Nacional. Tanto es así que la familia Lluveres eran dueños, que yo sepa, desde la César Nicolás Penson, doctor Báez, hasta el Palacio Nacional. El que conoce bien eso, bien lo conoce, pero él está bravito con nosotros y no coge el teléfono y nos llama y nos explica ese asunto. Lo conoce porque se crió ahí, vivió ahí, su papá trabajó en la Guardia Presidencial, el doctor Euclides Gutiérrez Félix. Ojalá él
se le quite el buchito y nos llame y nos cuente cuál es la historia. Porque en el 37, Guido D'Alessandro, el papá de los D'Alessandro, ¿Qué fue que diseñó? Yo creo que... diseñó y construyó eso, pero también hizo su casa ahí al doblar, Sí, en la de la Doctor raíz. Delgado, Sí, ¿verdad? En la Doctor Delgado estaban los D'Alessandro, esquina Francia. sí. Entonces, toda esa porción no se refiere nada más a eso, porque eso era una finca de los Lluveres, que colindaba por una parte con San Carlos, hasta lo que es la 30 de marzo hoy. Ay, doctor. ¿Qué? ¿Usted sabe dónde? Ya me acordé. ¿Usted sabe dónde yo vi un mapa de la ciudad desde antes de, con el palacio sin construir? Sí. En la oficina de José Rafael Abinader. Del viejo. Original. Lo vi así en la pared y lo recuerdo como si fuera hoy, porque me llamó mucho la atención los nombres del hipódromo de la Primavera, de la colina de la Generala, del tranvía tirado por caballo que había en su ruta. Como un tranvía tirado por caballo. Sí, en la zona el transporte colonial. público era con caballo. Pero Había un tranvía. funcionaba por una ruta específica. Había No. un tranvía tirado por caballos. Eso era un que- coche. Eso mismo, pero Sí. grande. que recorría la ciudad intramuros por dentro, sí, era un transporte público. Pero en la oficina, a él que lo busque, que lo va a encontrar. En la oficina del viejo Abinader. Sí. De Rafael. Sí, atrás de donde sentaba una muchacha apellido Eso te- atrás de donde se sentaba una muchacha apellido Algomanis. Eso tiene que estar, ¿sabes dónde? En la Universidad OIM. Sí, eso está Sí, ahí. porque es el aire que estaba en la oficina. Sí. Sí, Él tenía la oficina ahí. Dice que hay que ir, ahorita tú coges y vaya a ver si te dejan entrar. él lo encuentra más fácil que yo. Y entonces eso te lleva paliza ahí para que vea el problema. Y ya, seguro. Y así se acaba el problema. Pero los Lluveres todavía tienen propiedad en la César Nicolás Penson, al lado de Celso Pérez, Celso Marrandí. Miren, estos días me encontré yo con una señora de edad avanzada, Sí. que ella, algunos nombres de calle de la ciudad son de gente que ella conoció. Sí, Y ella, por ejemplo, dice, en la calle Papito Sánchez. sí. Y era que a Rafael Augusto Sánchez parece Sí, que le decía Papito. ella le decía papito. Sí. Entonces, y así se encuentra. Entonces, ella pone los nombres de los apodos con que se conocía Esa la gente que gente tiene en la calle. antes, sí. Y yo Sí, me pareció eso. gracioso. Sí, era primo de ella, seguro. Sí, A lo mejor. se conoce la historia de todo el mundo. Bien, vamos Bien. a otra pausa y regresamos pausa. inmediatamente.